la teoría 28, donde ingresamos con la fisiología del sistema endocrino, ¿verdad? Allí ya comenzamos a revisar las glándulas, las hormonas. Luego en la teoría 31 ya estuvimos un poco más específicos con las hormonas de la corteza suprarrenal y terminamos con la fisiología de la reproducción femenina. 4 temas se abordaron. Vamos a verlos a manera de preguntas, como es esta, la primera, ¿no? Vamos a situarnos en un momento en el cual un joven está en una fiesta y ha bebido una botella de agua mineral y de pronto siente deseos de miccionar. Recordemos, aquí el primer tema es fisiología de la micción, ¿no? Mecanismos de la micción, recordando que es un acto reflejo, pero que hay siempre hay regulaciones que van a estar prevaleciendo y que hay rutas que siguen estas vías de regulación. Lo hemos visto en la clase. Y con esos contenidos vamos a responder, ¿no? Como, por ejemplo, aquí la primera alternativa nos dice que el esfínter externo de Juan realiza movimientos involuntarios en la micción. Para ello tendríamos que haber repasado, ¿verdad? Hemos repasado el contenido de micción y en nuestras anotaciones, ¿no? Los apuntes que también se les ha recomendado revisar. Encontramos que este proceso tiene unos órganos anatómicos, la vejiga, tiene como órgano central, donde se va a almacenar la orina, y que para que pueda desencadenarse el reflejo de la micción hay una urgencia miccional, hay unos volúmenes que se van a llenar en ese espacio de la vejiga, que tiene una musculatura también que es lisa. Si es lisa, y estamos recordando que es involuntario. Entonces vamos a ir tratando de responder esta pregunta. Aquí puse algunos, aquí. Me parece que esto también es lo comentamos en la clase, es una gráfica resumen de este mecanismo, porque la vejiga, que es el órgano que va a estar almacenando la orina gota a gota de manera permanente, va a tener los sensores que van a estar precisamente ellos sensando esos mecanismos de presión, de volumen, y va a producir ciertos estímulos para que viajen hacia los centros superiores y luego retornan con una respuesta. Pero también aquí recordemos cómo es que está inervada, ¿no? La parte del cuerpo, decíamos también, las partes de la vejiga también lo hemos mencionado en la clase. Por ejemplo, las partes del cuerpo tiene una inervación parasimpática. En la zona del cuello vesical también hay zonas que están inervándose. Tenemos esfínter interno, el esfínter externo. Hay fibras que son motoras, y si decimos motoras ya son voluntarias, ¿no? Y esto nos trae a colación también la pregunta que hacíamos al inicio en la clase, ¿verdad? Decíamos, ¿ese reflejo de la micción es voluntaria o es involuntaria? Decíamos, ¿verdad? Entonces, luego a lo largo de la clase decíamos, va a depender de cuál prevalece, cuál será esa zona que va a estar respondiendo finalmente, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, a ver, veo aquí, un ratito, perdón. ¿Todo está bien, jóvenes? Me parece que veo una manita o algo, un sonido. ¿Se está visualizando? A ver, voy a poner esto. Sí, profesor. Ok, gracias.
Bueno, entonces con esta imagen, a ver, vamos viendo la pregunta. Primera pregunta dice, ¿el esfínter externo de Juan realiza movimientos involuntarios en la micción? ¿Qué dicen? Esfínter externo. Les puse la imagen, ¿verdad? Esfínter externo. Voy acá. ¿Cuál es el esfínter externo? Esto, ¿verdad? Voy a señalizar aquí. Esfínter externo, fibras motoras esqueléticas. ¿Y qué dice la pregunta? ¿El esfínter externo de Juan realiza movimientos involuntarios? No. No. Ajá, muy bien. Si es no, entonces todas estas claves donde está esta alternativa 1, la anulamos, ¿no? Nos va quedando 4. La segunda pregunta dice, ¿el esfínter interno controla el movimiento voluntario? Esfínter interno. El esfínter interno, no, porque es más, está vinculado con el simpático, ¿no? Que está por aquí. Por aquí está el esfínter interno y por aquí está inervado por el sistema nervioso simpático. Simpático es autónomo, es involuntario. Entonces aquí, ¿el esfínter interno controla el movimiento involuntario? Voluntario, perdón, voluntario dice aquí. No, ¿verdad? Ya está, no. Entonces, todas aquellas alternativas que tienen este número 2 lo anulamos. ¿Cuántos nos van quedando? Solo esos, ¿no? Tercera pregunta, tercera alternativa. La urgencia miccional inició en la vejiga de Juan con 250 mililitros de orina almacenada aproximadamente. Recuerdan que hay una urgencia miccional cuando comienza a presionar ese volumen, ese músculo involuntario, liso de la vejiga, comienzan a captar esos volúmenes. Entonces van a transmitir los estímulos hacia el centro superior y luego va a llegar comienza a contraerse, empieza la urgencia miccional, ¿no? ¿Recuerdan los volúmenes? Está también en su clase. Voy a ir ahí. ¿Recuerdan? Miren, justo ahí. ¿Cuál es ese rango? Un promedio, ¿no? Guyton, Gannon nos mencionan esos rangos. ¿Cuánto es la urgencia miccional? Un promedio, dice. Chicos, ¿están ahí? 150, 250. Ahí está, ¿no? Un promedio. Entonces voy a ir a la pregunta. 3. ¿La urgencia miccional inicia en la vejiga o inició en la vejiga de Juan con 250 mililitros de orina almacenada? ¿Es verdad? No, no quiero. Porque no me gusta ese. ¿Qué fue, jóvenes? Voy a obviar esa interrupción. ¿Cuál sería acá la pregunta? La urgencia miccional inició en la vejiga de Juan con 250 mililitros de orina. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, entonces voy a poner sí. Ya vamos viendo de que, a ver, podría ser esta alternativa, ¿verdad? Podría ser esta o podría ser esta, ¿verdad? Vamos a la cuarta pregunta. Al estirarse la pared de la vejiga por el estímulo nervioso, ¿apareció el deseo de miccionar en Juan? ¿Sí? ¿No? Voy a la ¿Verdadero? quinta. ¿Ayuda? Ya, verdadero. La quinta. Las fibras motoras esqueléticas de la uretra de Juan provienen del nervio pudendo. Está también en las anotaciones. Porque recordemos que hay hay músculos que son involuntarios y hay voluntarios, ¿verdad? Uno de los músculos voluntarios es el esfínter externo. Acá está.
Ese es el voluntario, ¿verdad? ¿De dónde provienen estas fibras motoras esqueléticas o voluntarias? ¿De dónde provienen? Miren. De este nervio, ¿no? Pudendo. Entonces, la pregunta aquí, ¿es verdadera o es falsa? La quinta. Verdadero. Verdadera. Entonces, sería la respuesta. ¿Cuál sería? La letra D. Bien, miren, esta pregunta requirió que ustedes analicen, miren, este es un resumen, esta es un resumen de la clase relacionada a lo que es inervación de la musculatura lisa y de la musculatura voluntaria. Y de aquí pueden surgir varias preguntas, jóvenes, ¿no? Entonces, este esquema les recomiendo, responde a la primera pregunta de la clase cuando la iniciamos en aquel momento, en ese día de la clase, cuando decíamos si este mecanismo de la micción implica que sea una respuesta voluntaria o involuntaria, ¿no? Porque muchas veces decíamos puede representar hasta un problema de salud pública, ¿recuerdan? Y hablábamos también de las multas, que a veces, bueno, que hay en diversos lugares cuando se realiza ese proceso de micción en la vía pública, ¿no? Entonces decíamos, bueno, será voluntario, será involuntario, y al final todos coincidimos de que es un proceso de ambos, ¿no? Ambos. Y bueno, esas dos diapositivas representan prácticamente un resumen, ¿no? de esa clase. Pasamos a ver. Bueno, no necesariamente todavía glucocorticoides. Vamos a hablar aquí rápidamente de la fisiología endocrina, cómo es que podemos situarla en un esquema que nos permita luego revisar de qué glándula o qué hormona estamos hablando, ¿no? Recordar que este eje endocrino es complejo, que tiene componentes nerviosos superiores, el hipotálamo, que va a liberar a su vez diversas hormonas que van a favorecer a su vez la liberación de otras desde la zona de la hipófisis, que es esta. Bueno, Constanzo nos menciona como pituitaria a la hipófisis, ¿no? Pero es la hipófisis o pituitaria, que tiene dos partes, recordemos, ¿no? Este tema de las divisiones es de repente un poquito más también por la didáctica, pero también por el tema histológico, porque la histología de esta estructura tiene células especializadas en la síntesis de determinadas hormonas. Por ello es que se dice, bueno, y justo están situadas en la zona anterior y posterior. Vamos a ver esta parte, la abordamos en la clase cuando iniciamos los contenidos de fisiología endocrina, ¿no? La zona posterior de la hipófisis, que está sintetizando la oxitocina, almacenando la oxitocina, ¿no? La ADH, porque la síntesis se va a dar aquí, en el hipotálamo, en los núcleos hipotalámicos. Y ahí vayan recordando, ¿no? Era en cuáles de los núcleos. Porque esto seguro que sí vamos a preguntar. Oxitocina y ADH se van a almacenar en la hipófisis posterior, pero se sintetiza en el hipotálamo. A diferencia de las hormonas de la zona anterior,
de la hipófisis, que aquí sí se sintetizan en estas células especializadas. Y luego en esta zona posterior de la hipófisis, al liberarse desde sus vesículas, van a transportarse, hay transportadores específicos para oxitocina, DH, y luego van a llegar hacia las zonas donde están sus receptores, ¿no? Que es la ruta similar para las hormonas. Tienen que ir en búsqueda de sus receptores, de los tipos de receptores que ellos tienen. Y vamos a encontrar diversas células, tejidos que van a contar de repente en la zona de la membrana, los receptores, o a nivel intracelular, o también a nivel nuclear. Para estas dos primeras hormonas vamos a ver que van a seguir la ruta en la sangre y van a buscar sus receptores. Y en este caso son receptores de membrana, esos receptores que atraviesan la membrana 7 veces, ¿no? Que son acoplados a proteínas G, oxitocina. Y para el caso de la ADH, recordemos que aquí hay dos tipos de receptores también. Aquí la ADH también tiene otro nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el otro nombre de la ADH? ADHO. Vasopresina. Vasopresina. Bien, muy bien, vasopresina. Entonces tenemos aquí que por algo le están denominando vasopresina o antidiurética, porque como observamos, si dice antidiurética, tendría que estar actuando en sistema renal, tubos colectores, V2, receptores V2. Y si decimos, también se le conoce como vasopresina, en los vasos sanguíneos, con su receptor V1. Y bueno, vamos a seguir recordando ahí, vamos a hacer la pregunta. Podría venir una pregunta de vasopresina o de oxitocina, ¿verdad? Porque hemos trabajado esas dos hormonas. Pero no nos hagamos problemas porque aquí vamos a ir recordando. La oxitocina, sobre la oxitocina. Y aquí viene una pregunta que les decía. Se sintetiza en los núcleos paraventriculares. Yo aquí podríamos agregar, ¿dónde quedan los núcleos paraventriculares? Del hipotálamo, ¿no? No vaya a ser que ese momento se les borre el recuerdo. Bueno, y ahí le ponemos, se sintetiza en los núcleos paraventriculares del hipotálamo. ¿Esto es cierto? Sí. Sí. A ver, vamos a ir al recuerdo por aquí. Sí. Esto hicimos en la clase, lo tienen ustedes, ¿no? Núcleo paraventricular, sí, la oxitocina. Entonces sería verdadero, ¿no? Vamos con 1 verdadero. Por aquí está el 1, muy bien. Acá no está el 1. Aquí también está el 1. Aquí no, ¿verdad? Y aquí, entonces nos quedan ahí 3, ¿no? A ver, la segunda. ¿La oxitocina disminuye la contracción uterina? Falso. Falso, esto es increíble. Pregunta como dicen algunos de ustedes, no, está regalada, ¿no? Disminuye porque si pensamos las funciones de la oxitocina, rápidamente vienen a nuestra mente contracción uterina, trabajo de parto, contracción de las glándulas mioepiteliales, ¿no? También para la eyección inclusive de la leche materna. En el caso del varón, encontramos que es contracción para el tema de la eyaculación, pero además también está dentro de los últimos, los artículos
de que es la hormona de la fidelidad, ¿verdad? Del amor, algunos mencionan. ¿Por qué? Porque los receptores no solamente se han encontrado en el útero ni en las glándulas mamarias, ¿no? Sino también en el cerebro, pulmón, corazón. Entonces, pero se la empezó a estudiar, se descubrió primero por el tema del trabajo de parto, contracción uterina. Entonces es falso, 2 es falso. Por aquí tendríamos que ir eliminando acá dice lo falso, ¿verdad? Acá dice marque lo falso, y eso también es importante. Marque lo falso, dice. ¿Qué es lo falso? Vamos con un falso número 2, entonces. Falso. Ya. ¿Solo presenta receptores en el útero? Falso. Ya les mencioné, ¿no? Recordemos eso, que inclusive, recordemos, en la clase hicimos el ejemplo de los topillos de la pradera y los topillos de la montaña, que unos eran muy amables, fieles, y los otros eran muy huraños, ¿no? Entonces se hizo la evaluación, entonces se encontró que inclusive no había unos receptores, no estaban activados, ¿no? Y que esos receptores se encontraban en el cerebro, en diversos lugares. Entonces, esto también es falso. No es que solamente está en el útero. La siguiente pregunta. Relaja las células mioepiteliales de las glándulas mamarias. ¿Verdadero o falso? Ya lo hemos mencionado. Falso. Falso. Porque también está vinculada con la oxitocina, también ayuda a la secreción, ¿no?, de la leche materna en la contracción de las glándulas. No es que relaja, sino contrae para que pueda producirse la inyección de la leche materna. Y participa en la regulación del hueso, dice. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Participa en la regulación del hueso? Sí, porque creo que no lo puse aquí, pero en sus anotaciones tienen ahí un mecanismo que nos va a permitir observar cuán complejo es esa ruta que sigue la oxitocina, inclusive para la proliferación celular. Y dentro de ellos está el incremento o el crecimiento de células, dentro de ellas las óseas. Entonces eso es verdadero. ¿Cuál sería lo falso? Sería 2, 3 y 4, ¿no? Porque aquí piden marque lo falso. Sería esta. Miren, con estas 5 alternativas podemos ir afianzando, ¿no?, cómo es que está actuando la oxitocina y haciendo las comparaciones también con la vasopresina. Bien, recordemos dónde se sintetiza la vasopresina. En sí, la oxitocina se sintetiza en los núcleos paraventriculares y se almacena en la hipófisis posterior, donde se sintetiza la vasopresina. ¿Recuerdan? Está en sus anotaciones también. Muy bien. Ahí está. Y seguramente por ahí vamos a tener la pregunta. Muy bien. Vamos ahora a la tercera. Creo que ya acá la profesora Luisa. Bueno, voy a terminar con esta pregunta de la corteza renal. Nosotros hemos abordado la parte de
la corteza, la glándula suprarrenal produce cortisol, entonces el cortisol, especialmente los andrógenos, ¿no? y la testosterona. Vamos a verlo. Esta es la zona de la corteza, cortisol, testosterona y las hormonas endógenas que también se sintetizan en los órganos suprarrenal y la testosterona. Nosotros hablamos en la segunda unidad, con relaciones sectoriales, el mecanismo de movimiento de celular para poder participar en los mecanismos de control de las relaciones sectoriales a largo plazo. Vamos a especializar un poco más en el cortisol y las hormonas androgénicas. Con las funciones del cortisol, estas son clave y podemos mucho hablar aquí, pero voy a ser interpretar. En caso de uso de corticoides, se recomienda un horario de 8 a similar al ritmo circadiano del cortisol. ¿Esto será cierto o será falso? Primero tendríamos que recordar, corticoides. ¿Cuáles serían los corticoides que se sintetizan endógenamente? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cortisol, ¿verdad? Estamos hablando del cortisol. Cortisol. Y esta hormona endógena ha servido como modelo para inclusive la síntesis de fármacos exógenos, ¿no? Cortisol, dexametasona, prednisona. Estamos hablando del cortisol. Y la corticosterona. De esos dos estamos hablando. Especialmente el cortisol. Esa sería nuestra primer recuerdo. Lo segundo es de que se recomienda un horario de 8 a.m. similar al ritmo circadiano. Pregunta, ¿el cortisol tiene un ritmo circadiano? Recuerden sus anotaciones. ¿Tiene el ritmo circadiano? ¿Qué hora se secreta? ¿Recuerdan que hicimos? Creo que no lo traje aquí, pero acá tenemos un dibujito que indica que tiene que ver con el día y la noche. Creo que no lo traje, pero bueno, hay un gráfico, me parece, sí, un gráfico en la clase que hicimos, donde están los picos de secreción del cortisol. Si ustedes lo tienen ahí, lo pueden ir revisando. El cortisol se dice también que es la hormona del estrés, ¿verdad? Entonces, si es la hormona del estrés, ¿en qué momento estaría secretándose en mayor concentración? ¿En la mañana o en la noche? En la mañana. Claro, ¿no? Tendría que ser en la mañana cuando necesitamos nosotros hacer una serie de actividades que de repente nos puede llevar al estrés, a la tensión. Entonces, sí es en la mañana. Y la más baja es en la noche cuando descansamos, ¿no? Igual que la temperatura nos baja más en la noche, la presión arterial se tiene que bajar, el pulso baja en la noche, no estamos descansando. Entonces, ¿sería verdadero o falso cuando nosotros hacemos uso, por ejemplo, de un corticoide, un fármaco corticoide? Se recomienda un horario de 8 a.m. similar al ritmo circadiano del cortisol. ¿Eso es verdadero o falso? ¿El cortisol tiene ritmo circadiano? Sí, ¿no es cierto? Entonces sería verdadero. Los andrógenos, y la otra pregunta dice, ¿los andrógenos suprarrenales son los andrógenos más importantes en los hombres? ¿Es verdadero o es falso?
recordemos que la glándula suprarrenal en la corteza también sintetiza los dehidroepiandrógenos, que son los andrógenos suprarrenales, que también dan ciertas características sexuales masculinos, ¿no? Vellosidad, la distribución de la vellosidad, por ejemplo, axilar, ¿no? Púbica, en varones también y en mujeres. Entonces, también es una hormona, esta es una hormona androgénica, pero la pregunta dice, ¿son los andrógenos más importantes en los hombres? ¿Es verdad esto? ¿Falso? Falso. Falso. Porque ¿cuáles son los más importantes? Los que provienen del testículo, ¿verdad? Del testículo. Eso lo han revisado con la profesora Betsabe, ¿verdad? Entonces, no son los más importantes. Los más importantes son los que provienen del testículo en los varones, pero sí en las mujeres sí son más importantes, esto sí, ¿no? Porque las mujeres no cuentan con testículo, entonces esas hormonas masculinas provienen de los andrógenos suprarrenales. Entonces, si es verdadero y falso, ¿cuál sería la alternativa? La A es con relación causa-efecto, la B es sin relación causa-efecto, la C es verdadero, falso. ¿Cuál sería? La C, ¿no? Y terminamos, creo que ya la profesora Luisa les está esperando. Terminamos con esta última pregunta. Ahí les he dejado este recuerdo de la clase, una especie de resumen donde pueden encontrar esas respuestas. Bueno, se pueden sacar muchas preguntas ahí también. Y terminamos con estas preguntas, jóvenes, de la última clase que fue Fisiología de la Reproducción Femenina. Aquí recordemos que voy a ir acá. El sistema hormonal femenino consta también de un eje que va a iniciar desde las hormonas liberadoras de las gonadotropinas en el hipotálamo, ¿no? Que va a activar la liberación a su vez de las hormonas hipofisiarias FSH y LH, las gonadotrópicas, y que estas van a viajar por vía sanguínea hacia las glándulas correspondientes, en este caso a los ovarios, para que sintetice estrógenos y progesterona, ¿no? Y que esto es cíclico, esta secreción es cíclica de acuerdo a las etapas de vida de la niña y también depende del estado fisiológico, porque ya también hemos visto la hormona gonadotropina coriónica, ¿no? Eso también lo van a revisar con la profesora Luisa. Entonces, hay un eje que es importante que va a participar desde el hipotálamo y que va a liberar las hormonas que van a su vez a actuar en los ovarios. Y no solamente va a existir un ciclo ovárico, sino también un ciclo menstrual, porque hay una acción en el crecimiento de los tejidos uterinos, que hay activadores de estas secreciones y que las hormonas ováricas también tienen un ciclo y que a lo largo de ese ciclo van a producir tipos de hormonas, prostaglandinas, factores que inhiben la maduración del óvulo o del ovocito, factores de crecimiento, de maduración de ese ovocito. Hay relajantes, sustancias relajantes como la relaxina o contracturantes como la oxitocina y factores que van a estar favoreciendo el crecimiento o la maduración, que además tienen una vinculación con las glándulas suprarrenales, ¿no? Con las dehidroepiandrógenos, que dependiendo de aquí del desarrollo de estos óvulos, del crecimiento de ciertos tejidos, van a favorecer la síntesis también de más estrógenos y que esos estrógenos también van a buscar su ruta y buscarán también sus receptores estrogénicos o de progesterona y que hay ciclos, ¿no?
Y este es un bonito resumen que es muy recomendable que ustedes lo recuerden así gráficamente, porque estas hormonas FSH y LH van a tener esos picos de secreción en un ciclo que consideramos el típico, ¿no? De 0 a 28 días, con un día de ovulación, el día 14, con cambios que van a estar presentes en el ovario, en los ovarios, perdón, pues son dos, los ovarios, en los niveles de hormonas, en el tejido uterino y también en la temperatura. Entonces, con ello vamos a hacernos estas preguntas. La primera pregunta. ¿El aumento progresivo de la hormona folículo estimulante induce el pico de hormona luteinizante que estimula la ovulación? ¿El aumento de FSH induce el pico de la hormona luteinizante que estimula la ovulación? Voy a ir a la segunda pregunta, porque acá solamente hay una que es verdadera. La inhibición de la hormona liberadora de gonadotropinas genera una retroalimentación negativa que provoca la ovulación. Esto sale del hipotálamo, ¿no? Es la hormona liberadora de la FSH y LH. Genera una retroalimentación negativa que provoca la ovulación. Retroalimentación negativa, no puede provocar. La negativa no provoca ovulación. C. El aumento de los niveles de estrógeno durante la fase folicular genera retroalimentación positiva sobre el eje hipotalámico hipoficiario, provocando un pico de LH que induce la ovulación. Esto es verdadero. Porque recordemos que en la fisiología endocrina prevalece la retroalimentación negativa. Es decir, cuando se sintetiza una hormona hasta cierto nivel, se dan mensajes para que se detenga esa secreción. Entonces se dice que es una retroalimentación negativa. Pero hay, lo mencionamos en clase, hay excepciones, hay algunos mecanismos, especialmente en el caso de la ovulación y el parto, recordemos que conforme aumenta esa secreción, en este caso estrógeno, aumentan los niveles de estrógeno, se necesita más estrógeno hasta que se provoque un pico de LH, que es la que va a inducir la ovulación, y es ahí donde finaliza ese proceso de retroalimentación positiva. Y aquí esto lo mismo pasa con el caso de la oxitocina, ¿no? En el momento del parto, aumenta la oxitocina, se requiere más oxitocina para que la contracción continúe y empieza el trabajo de parto hasta el momento de la expulsión, ¿no? Del bebé. Ese es también un mecanismo de retroalimentación positiva. Y hay muy pocos. Entonces, en este caso, esa es la pregunta, ¿no? El aumento de los niveles de estrógeno durante la fase folicular genera una retroalimentación positiva, provoca un pico de LH que induce la ovulación. Está también en sus anotaciones. Y la última pregunta, ¿los niveles crecientes de progesterona durante la fase folicular estimulan la ovulación? No, eso no es cierto, porque la progesterona es cuando ya pasó la ovulación. No es que va a estimular la ovulación, no. La progesterona se produce luego de la ovulación, ¿no? En una síntesis mayor. ¿Listo, jóvenes? Entonces, creo que ya está, me he pasado de la hora. Solamente para hacerles recordar que el examen va a ser el día lunes, ¿no? A las 9. Y que las preguntas son de este tipo. Y que el sustitutorio, jóvenes, también va a ser en la tercera unidad para que puedan recordarlo con mayor facilidad. ¿Sí?
Y bueno, con tranquilidad nada más asistir, ustedes pueden hacerlo, lean con tranquilidad y bueno, que todo salga bien. Hasta ahí nos quedamos porque la profesora Luisa también va a ingresar a su retroalimentación, jóvenes, ¿sí? Ya, muy bien, jóvenes. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Buenas noches.